Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Mario. Mario Marchese, cuéntanos un poquito, tú tienes larga trayectoria en la industria minera, hoy te toca trabajar en una empresa dedicada a hidrógeno verde. Hablábamos que justamente hoy en Chile hay del orden de 67 proyectos de inversión en hidrógeno verde, de los cuales tú dices que algunos finalmente son los que ven la luz. Cuéntame un poquito. Tu visión, tu diagnóstico respecto de las industrias productivas. Partamos por minería y luego podemos pasar a hidrógeno. Estamos en una etapa o en una era en la cual tenemos que reconocer el valor de la minería en general como la fuente principal que nos va a permitir desarrollar mucha de la tecnología para un mejor futuro. Vale decir, hoy día hablamos de la electromovilidad, pero la electromovilidad sin la minería no funciona. No solo por la necesidad de cobre y litio, sino que por una serie de otros elementos que participan en la fabricación de mejores baterías, de mejores vehículos, que tiene de alguna manera que sumarse a este objetivo de descarbonizar la economía general a nivel global, en el sentido de que, ¿qué saco hoy día yo con producir un vehículo eléctrico que con cero emisiones, si para llegar a ese punto he movido o generado una cantidad de gases de efecto invernadero monstruosa, tanto en la mina como en el proceso de refinación de los metales o en la fabricación misma de las baterías? Al final, la vida útil de ese vehículo eléctrico nunca va a netear todas las emisiones que yo generé para llegar a producir ese vehículo eléctrico. Y ahí estamos todavía en un proceso de evolución que obligan, en cierto modo, a tener que extender la cadena, y ya no solo es el vehículo que con emisiones cero, sino que tengo que empezar a ver que mi proveedor de materias primas para ese vehículo también tiene que tener emisiones cercanas a cero o cero, ojalá. Y viene entonces todo este desafío que hoy día la minería enfrenta, que es la descarbonización de sus operaciones. La cantidad de combustible fósil, diésel, que quemamos en un camión CAEX en la mina. Ahí está el 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero en una mina que no tiene fundición. Ahí está la fuente. Entonces, ok, ahí es donde tengo que ir a atacar principalmente el problema. En todo lo que es en el tercer nivel de mis proveedores, o sea, la cadena de suministradores, de proveedores a la mina, ¿qué saco yo con traer, no sé, materia prima, o sea, perdón, elementos o repuestos a la mina desde el otro lado del mundo, en un barco que quema petróleo, para producir un metal que supuestamente va a ayudar a la descarbonización, si ya dejé para atrás la tremenda huella de carbono? Entonces, esta cosa hoy día está bien. Empezamos a nivel de la electromovilidad, pero tenemos que ir extendiéndola hacia el resto de la cadena productiva e involucrar a todos los actores que participan en ella, desde el proveedor de materias primas, repuestos, equipos, hasta la entrega o el despacho de mi producto como mina, el concentrado o los lingotes o lo que sea, hacia el usuario final que va a utilizar eso como materia prima. Tenemos que revisar la cadena completa. Y ahí es donde la minería tiene un rol importantísimo de jugar. ¿Y por qué nos concentramos en la minería? Un poco lo que yo te decía un poco hace unos minutos atrás. Todo lo que no es orgánico viene de una mina. Aunque no lo veamos, el televisor, este mismo computador a través del cual estamos conectados, los celulares, todos son metales o elementos que hemos obtenido en una operación minera. Aquí no las pantallas LED o el teclado no crecen en los árboles, no es materia que nosotros obtengamos en algún árbol o en algún cultivo, viene de la mina. Y ese es un recurso finito, por un lado, es un recurso que tiene un proceso productivo que tenemos que optimizar, que tenemos que hacer más productivo y que tenemos que hacer menos contaminante. Y es ahí donde muchas empresas están trabajando. Hoy día en la etapa inicial de incorporar tecnología que los haga más eficientes o menos contaminantes. Pero todavía no hemos pasado realmente a lo que es innovar en cómo yo lo hago. Seguimos
Piensa tú que el concentrado de cobre sigue siendo producido por flotación. Y la flotación de minerales uno la puede ver en el Taggart del año 1929, que es exactamente igual que lo que se hace hoy día. Que hoy día es más sofisticado, tengo más controles, tengo celdas de flotación más grandes o con mayor tecnología para poder lograr una mejor dispersión de las burbujas. Pero al final del día es lo mismo que describía Taggart en su libro de Mineral Processing del año 1929. No ha cambiado. El fondo, el concepto es el mismo. No sé. Mario, Hoy día, sí. si no, quería preguntarte por este tema de las tierras raras, que ya que tú mencionas, todos estos equipos, como este computador por el que estamos hablando, consumen material que viene de una mina. Hoy están en auge este tema de la explotación de tierras raras. Cuéntanos un poquito cuál es la relevancia de ellas. Son clave porque son las materias primas que permiten, por ejemplo, cuando yo fabrico una celda fotovoltaica que transforma la radiación solar en energía eléctrica, todos pensamos de que es una placa de vidrio con una placa pintada con sílice, con una pintura que tiene sílice en la parte de atrás, y que ese sílice me transforma la radiación solar o la radiación lumínica en energía eléctrica. Pero resulta que para poder hacer eso, yo necesito que ese sílice envenenarlo, entre comillas, con otros elementos, cadmio, metales pesados, tierras raras, que son las que me permiten o catalizan que esa reacción fotoquímica se produzca de manera de transformar la luz en electricidad. Ahí intervienen las tierras raras. En el control o en la fabricación de las baterías, por ejemplo, para poder lograr que el litio en combinación con el cobre puedan almacenar energía de manera, por unidad de masa, si tú quieres, en manera significativa, cosa que la batería me dure más tiempo sin tener que volver a cargarla. Las baterías plomo ácido que antiguamente usaban los autos, que yo dejaba las luces del auto prendidas y en un par de horas, chao, quedaba sin batería. Hoy día yo puedo dejarla bastantes horas encendida y la batería me aguanta y me dura, porque hemos desarrollado la tecnología suficiente a través de la combinación de distintos elementos, de distintos materiales, que yo al introducir pequeñas cantidades de estas tierras raras, que para que nos pongamos en contexto, son los elementos de la tabla periódica que están abajo, al pie de la tabla, que hay como dos líneas ahí, de los lantánidos y todas estas materiales que existen en la naturaleza, pero en muy pequeñas cantidades y que tienen el efecto de activar o de promover el que otros materiales como el litio, el sodio o el mismo cobre puedan actuar como almacenadores de energía, que puedan actuar como transformadores de activadores de reacciones fotoquímicas y que tienen ese efecto de poder intervenir a nivel atómico en que ciertos elementos tengan un comportamiento que para nosotros sea beneficioso. Y por lo tanto, hoy día, ¿quiénes son los que producen el 70-80% de las tierras raras en el mundo? Los chinos. ¿Cuál es el mayor consumidor de tierra rara en el mundo? Los chinos. Entonces, estamos a merced de un productor que tiene el control de la materia prima. Por lo tanto, el precio que él le quiera poner a la batería lo decide él. Si tiene materias primas y producción, él controla todo el mercado. Si yo puedo competir en ese mercado, si yo puedo participar de ese mercado de alguna manera, estoy entrando en un mercado de alto valor agregado, con pequeñas cantidades que me permiten desarrollar una minería a muy baja escala, en términos de, pensemos que las tierras raras se producen del orden de kilos por año, no hablamos ni siquiera de toneladas, pero que tienen un valor equivalente a las muchas miles de toneladas que puede operar una mina convencional con otros metales. Yo creo que ahí tenemos nosotros también mucho que aportar y decir en producir estas materias que son claves para poder tener mejores dispositivos, mejores aparatos o más eficientes o menos, como te dijera, o de mayor vida útil, que hacen posible el pensar en vehículos eléctricos con los cuales yo pueda llegar a Puerto Montt. Hoy día no paso de Curicó, donde yo pueda ir y volver a Viña. Hoy día en un auto eléctrico yo puedo ir a Viña, pero no puedo volver, a menos que lo carguen en Viña. Mario, ahí preguntarte, ya que estamos en el ámbito de energía,
hoy te toca trabajar en una empresa danesa en temas de proyectos de hidrógeno verde. Hablábamos de que en Chile hay 67 proyectos de hidrógeno verde. En temas de energía limpia, entiendo, y ahí tú me corregirás, Chile está punteando en los rankings de producción de energía limpia en el mundo, una cosa que es sorprendente. Y viene este ámbito del hidrógeno verde. La Corfo, justamente que tú la nombraste, está impulsando mucho de esto también. Y preguntarte entonces, eh, ¿cuánto de esto efectivamente Chile lo puede convertir en realidad y transformarse también, así como lo fue en el cobre en su minuto, litio, ahora hidrógeno verde, energía solar, efectivamente en un actor relevante en estas materias? Una vez más, yo creo que Chile ha sido bendecido con recursos naturales únicos, y en este caso radiación solar y viento. Europa, como promotor del uso del hidrógeno y el amoníaco como combustibles alternativos para lograr la descarbonización, ha sido un poco la excusa y la bandera de lucha para poder promover el uso del amoníaco verde como un elemento, como un combustible de transición para desplazar el uso de combustibles fósiles. Pero en el fondo, cuando uno escarba un poquito y mira las razones de fondo, es básicamente se han dado cuenta a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, la dependencia que tienen del gas ruso. Y eso es algo que nadie puede negar. O sea, el invierno pasado, gracias a Dios, fue moderado en Europa, no hubo, o sea, lo cual permitió tener una demanda más baja, pero ha demostrado la vulnerabilidad de la economía europea frente al suministro de gas ruso. Después del caso de Fukushima, antes de eso con Chernobyl, muchas de las plantas atómicas en Alemania, en Suecia, se detuvieron y se dieron cuenta que tuvieron que volver al carbón. Francia no detuvo sus plantas nucleares. El 70, un poco más por ciento de su energía eléctrica es provista a partir de centrales nucleares. Hoy hay una gran discusión si la energía nuclear es o no es verde, porque no produce gas de efecto invernadero, porque el nivel de desechos que tiene es una vez cada 10, 20 años, y que se puede reutilizar o reciclar, y por lo tanto se discute si es o no es desecho. Entonces, se empezaron a dar cuenta de que necesitaban ellos tener o modificar su matriz energética hacia nuevos combustibles. El hidrógeno se vio como una alternativa, dado que el producto de la combustión del hidrógeno es vapor de agua, no tiene otro. Pero tiene desafíos desde el punto de vista tecnológico de cómo lo transporto, cómo lo almaceno, cómo lo manejo. Y eso derivó en buscar alternativas. Y desarrollamos lo que se llaman hoy día los carriers. Vale decir, yo el hidrógeno lo transformo en amoníaco, lo transformo en metanol o lo transformo en algún combustible sintético que me permite llevar este hidrógeno hacia el destino, y es una forma en que yo puedo exportar energía. Tenemos grandes recursos solares, tenemos grandes recursos eólicos, pero no tengo líneas de transmisión, por lo tanto no puedo llevar esa energía a ninguna parte, sino la consumo ahí localmente. Magallanes, con tremendos recursos eólicos, es una isla para todos los efectos prácticos, no está conectado con el resto de Chile en muchos aspectos. Por lo tanto, ¿cómo yo exporto energía? En forma de hidrógeno que va en un carrier montado en amoníaco o en metanol o en algún otro combustible sintético. Por lo tanto, que es muy parecido si uno hace la analogía, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, cuando el norte de Europa, que tenía grandes recursos hidroeléctricos con energía muy barata, empezó a desarrollar refinerías de aluminio. Y tenemos hoy día en Islandia, en Noruega, grandes complejos de refinación de aluminio, que son tremendamente intensivos en consumo energético, que es una forma de exportar su energía. Lo mismo podemos hacer nosotros hoy día en Chile, exportando energía en forma de amoníaco o de algún otro tipo de derivado del hidrógeno. Entonces, ¿por qué verde? No es que sea de color verde, es porque está producido a partir de energías renovables. Vale, es decir, y el secreto es que mientras más barata la energía que yo puedo producir o disponer, soy mucho más competitivo en mi combustible o en mi carril final. Y en ese sentido, Chile hoy día, frente a Australia, que ha definido el hidrógeno como parte fundamental de su matriz energética y van con tremendos desarrollos adelante para cubrir el mercado asiático y el mercado interno, están dándose cuenta de que aún así yo soy mucho más competitivo. Chile, aún estando aquí en este rincón del mundo, Magallanes allá al final,
es mucho más competitivo que cualquiera de los otros productores, aun cuando tengan que pagar los costos de transporte hacia el destino final. Y eso es una gran ventaja. Y por eso, hoy día, como bien decías tú, tenemos 67 proyectos en estudio, de los cuales esperamos que un 10%, un 15%, ojalá un 20% vean la luz y se transformen en proyectos reales que nos van a cambiar la cara. El impacto geopolítico que tiene esta industria sobre el país, estamos hablando de mover la generación de combustibles desde el Medio Oriente hacia esta parte del mundo. Nosotros podemos producir, según las estimaciones que se han hecho, aproximadamente el 13% de todo el hidrógeno que se va a consumir en el mundo. Como un solo productor. Entonces, eso por sí solo ya es una tremenda oportunidad de poder cambiar la cara, no solo a nuestro país desde el punto de vista de generar una nueva industria, que además es proyectable en el tiempo mientras exista, en el caso de Magallanes, viento y agua de mar, o en el caso del norte, sol y agua de mar, yo voy a tener hidrógeno. Aquí no Mario, estoy extrayendo nada. no, increíble, vamos a tener que seguir conversando porque de hecho nos estaban llegando algunas preguntas sobre si se pueden usar instalaciones o transportes petroleros para transportar amoníaco, ponte tú. Solamente esa pregunta, ¿se puede? No. A ver, se puede usar, hay buques hoy día, barcos que pueden transportar gas natural o amoníaco. Sí, en ese caso sí. Los que transportan petróleo, no. Hay el transporte, el amoníaco la primera vez que se sintetizó fue en 1905. Sabemos exactamente cómo manejarlo. Es súper seguro. No es explosivo, no es inflamable, es tóxico, sí. Pero existen los sistemas y se ha transportado. Es el compuesto químico más comercializado en el mundo. El mundo consume 200 millones de toneladas de amoníaco al año. ¿Ya? Con esta industria podemos llegar a consumir 600 millones. Ese es el horizonte al que estamos apuntando. Y existen los barcos, existe la tecnología para transportarlo, almacenarlo, manejarlo, tubería. El hidrógeno no, y ese es el problema. El hidrógeno incluso es tan pequeño el átomo, la molécula, que permea a través del acero. ¿Ya? Por lo tanto, yo necesito llevarlo a 256 grados bajo cero, a 400 atmósferas de presión para tenerlo en estado líquido. El amoníaco me basta llevarlo a 30 grados bajo cero, 33, y a presión atmosférica, y está en estado líquido. Y lo puedo quemar, puedo transformar las centrales termoeléctricas más nuevas, puedo modificarlas para que en lugar de quemar gas natural o carbón, quemen amoníaco. Corea inició un proceso de transformación de su industria energética en la cual apunta en esta primera fase a mezclar carbón o gas natural con amoníaco para reducir su huella de carbono. Y van al 2027, deben tener ya operando sus centrales termoeléctricas con esta mezcla. Y al 2030, sin combustibles fósiles, solo combustibles verdes. Japón va en la misma línea. Y ellos no son competitivos en producir nada de esto, por lo tanto lo van a tener, están hoy día buscando comprarlo y asegurarse el suministro en alguna parte del mundo. Y nosotros seguimos dándonos vuelta con los permisos. Y los australianos, y los marroquíes, y los maníes pasan, pero por el lado van volando. Y nos vamos a quedar atrás. O sea, aquí corremos el riesgo de una segunda industria del litio. Pasó la vieja, en buen chileno. Mario, te quiero agradecer, se nos fue volando el tiempo. Vamos a tener Un que tema volver a fascinante, te invitarte agradezco yo a ti porque muchísimo la oportunidad de conversarlo. no, exactamente. Hay mucho paño que cortar en estos temas. Vamos Sí. a volver a invitarte en un próximo capítulo. Te quiero agradecer el tiempo de esta sesión. Te mando un abrazo y muchas gracias por toda la conversación Igual, del nos día vemos de hoy. pronto y a tus órdenes. Gracias, Ángel. Que estén súper Muchas bien. gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos despidiéndonos también de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. No se olviden de revisar siempre, acá abajo están las redes sociales de Divox Radio para que puedan revisar este programa y esta edición que tuvimos el día de hoy con Mario Marchese también en www.divoxradio.com y será hasta un próximo martes, 9 de la mañana en otro Expreso con Futuro. Chao, chao. Chao, chao.